Muy buenos días, bendiciones mis hermanos y amigos y escuchas de Benecer Estéreo 88.2. Le damos la bienvenida al Señor y mil gracias por permitirnos una vez más durante este año 2026 estar delante de su presencia y aquí delante de ustedes con un espacio más de meditando en su palabra. Bendecimos al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da de hablar de su palabra a través de este medio. Bendecimos su nombre y le alabamos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. Aquí estamos delante de ustedes y vamos a dar comienzo a un capítulo más que veníamos hablando anteriormente del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 11 y después seguimos hablando de este libro que ya con anterioridad se venía haciendo. Pero nosotros leemos a partir del capítulo 5 del 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pero pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tantos la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esta palabra de Hechos nos habla de la mentira y la hipocresía, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior se venía hablando de la experiencia del reavivamiento con la decisión de los creyentes de compartir todas las cosas en común, tanto materiales como espirituales que tenían. Pero era la iglesia que estaba naciendo, una iglesia nueva, para que en esa iglesia no tuvieran necesidad. Ellos tenían todas las cosas en común, los apóstoles y la gente de la iglesia naciente. No había entre ellos ningún reparo, no habían necesitado porque ellos todo lo traían a los pies de los apóstoles. Eran un solo corazón, una sola alma, un solo pueblo, nadie tenía nada propio, según venimos leyendo en el libro de los Hechos en el capítulo 4. Dice que los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Cristo y de sus maravillosas obras, pero entre ellos, en el capítulo 4, entre ellos aparece Bernabé, ¿verdad? Que puso a los pies de los apóstoles la heredad que vendió. Pero como todo vemos en este pasaje que estamos leyendo del 5, aparecen cristianos que fingían serlo, que no lo eran espirituales, pero para impresionar a los demás, para mostrar una cosa que no era. Aparece acá en el capítulo 5, cuando ellos vienen en el capítulo anterior vendiendo sus cosas, poniéndoles a los pies de los apóstoles al servicio de los hermanos. Aparece en el capítulo 5 Ananías y Safira, lo cual hemos llamado este mensaje corto, pero
lleno de reflexión, la mentira y la hipocresía. La mentira y la hipocresía, del 1 al 6, vemos que estaban ellos en la multitud de los que habían creído, de los que venían trabajando con el Señor y con los apóstoles. Ellos habían participado del poder del Espíritu Santo. Esta pareja se volvió hipócrita, motivados por el egoísmo. No sabemos por qué lo hicieron, porque nadie les había dicho, vendan, traigan. En ningún momento se les dice, tienen que hacer esto o vender o no vender. Lo hicieron porque ellos vieron que otros lo habían hecho y de pronto ellos corrieron a hacer lo mismo. Pero tenían egoísmo, mentira en su corazón, ¿verdad? Ellos se volvieron hipócritas. Y como consecuencia de esa hipocresía, viene un juicio inminente de parte del Señor. Ananías y su esposa venden la propiedad y mienten al Espíritu Santo de Dios. No le estaban mintiendo a los apóstoles, no le estaban mintiendo al pueblo, le estaban mintiendo directamente al Espíritu Santo de Dios. Cosa terrible, porque meterse con Dios es cosa bien difícil. Se volvieron hipócritas, ¿verdad? Entonces, Ananías y su esposa venden esa propiedad, mienten al Espíritu Santo de Dios, reteniendo parte del dinero. Pedro llega y confronta a Ananías por mentir. Le dice, Ananías, has mentido no solo a Dios, sino a los hombres. Entonces, ¿por qué has puesto tu corazón en esta mentira? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Ese énfasis de mentir a Dios, para más adelante podamos entender qué fue lo que pasó realmente, ¿verdad? Entonces, Ananías cae muerto y los jóvenes lo sacan, lo sepultan. No era obligación darlo todo. El pecado fue la hipocresía y la mentira de él. Entonces, como segundo punto, vemos también que Safira repite el engaño, su esposa, el mismo juicio, la misma muerte inmediata. Ella entró no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella entra en el lugar sin saber lo que había ocurrido. Pedro los confronta sobre el engaño, ¿verdad? Ella cae muerta también. Viene un juicio justo, un juicio santo, porque Dios protege la santidad de su iglesia. Y el temor viene y se apodera de toda la iglesia, porque cuando ven caer a uno muerto y después al otro, pues claro que la gente va a tener temor. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y en este matrimonio vemos que el pecado no fue guardarse el dinero, sino la mentira que ellos habían planeado juntos de antemano. Ese fue el gran pecado. También podemos observar que la severidad del juicio, cuando ellos caen muertos, no fue de Pedro o de la iglesia en primera instancia, fue de Dios, fue el Señor. Nosotros decimos, el Señor es maravilloso, es lindo, es hermoso, sí, pero también tiene un juicio. También el Señor es un fuego consumidor, un Dios que está viendo todo. También el Señor conoce su iglesia, conoce sus pueblos, conoce los que son suyos, conoce los que van a llegar a sus pies. Y para nosotros hacerlos como iglesia, ese compromiso delante del Señor, tenemos que dejar muchas cosas, mucha mentira. La hipocresía al Señor no le agrada. Y las personas que no han llegado a los pies del Señor, que están escuchando, también sabemos que para llegar a los pies de Cristo debemos llegar arrepentidos y tratar de hacer las cosas sin mentir. No porque inmediatamente vamos a caer muertos, porque la gracia del Señor nos ha guardado, pero sí tenemos muchas cosas que corregir nosotros como iglesia y como pueblo santo de Dios y como los que quieren acercarse al Señor también. El Señor en esta parte dice,
Dios es hermoso, es maravilloso, sí, pero al Señor no le agrada, hermanos, la mentira, no le agrada que seamos hipócritas, no le agrada que si vamos a dar algo para el Señor, sea para el Señor. Incluso nadie los está obligando, nadie les está pidiendo. ¿Por qué lo harían? ¿Cuál era el motivo de esa hipocresía, de esa mentira? Aparentar delante de los demás, no sabemos, pero el Señor que conoce todo ahí nos está mirando. Después seguimos mirando que hay muchas señales y maravillas por los apóstoles, ¿no? Porque ellos, después de que este temor se apodera de ellos, seguimos leyendo en el 12 al 16, que ellos hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y era tanto que los enfermos sacaban a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos esas señales y milagros después que se apoderó el temor de ellos, porque estaba Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso pudo discernir, porque nadie le fue a contar. No fue que él sospechó, fue que el poder de Dios estaba en Pedro y él pudo ver esa mentira que ellos traían en su corazón. Entonces viene y se apodera un gran temor del pueblo. Claro que sí, porque ellos ven que inmediatamente el juicio es inminente, que caen muertos, van, los entierran, pero el crecimiento de la iglesia se vuelve expansivo. Ellos ven el poder creciente que hay en cada uno de esos apóstoles, a pesar del temor que se había apoderado de muchos. Vemos el respaldo del Señor en ellos, ¿verdad? Y hacen muchos milagros, como dice la palabra. Estaban juntos, unánimes, en el pórtico de Salomón. La oración junta, el estar ellos orando juntos, el tener el poder del Espíritu Santo, hace que la gente se respete profundamente. Ellos eran respetados, y cuando dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, esto está hablando de cierta reserva de algunos. No se refiere a los creyentes, se refiere a algunas personas que no estaban comprometidas con la fe, que eran curiosos, que eran simpatizantes, pero gente que no tenía un compromiso y no se atrevía a acercarse. Entonces dice, no estaban comprometidos de verdad. Pero sí, la palabra también nos dice que se añadían muchos más, gran número de hombres como de mujeres. O sea que seguía el evangelio extendiéndose por ese poder maravilloso del Espíritu Santo que estaba en cada uno de ellos. Se añadían, y Dios empieza a juzgar duramente la hipocresía dentro de la iglesia. Entonces te vas a añadir al Señor, pero vas consciente de cuál es tu papel dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, dentro de tu vida, dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Seguir siendo hipócritas o servirle al Señor de verdad con lealtad? Porque el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos engañarlo. Podemos hacer creer muchas cosas, pero el Señor es un Dios, mejor dicho, bueno, maravilloso, pero también es fuego consumidor, como les había dicho. ¿Qué pasa aquí? Que se añadían, pero Dios juzga duramente la hipocresía dentro de la iglesia. Nosotros debemos ser reverentes para poder ser una iglesia pura, maravillosa, una iglesia que se extiende con poder tanto física, numérica, como también espiritualmente. Esa iglesia puede crecer, pero tenemos que tener reverencia delante del Señor. Entendieron que seguir a Cristo no era un lujo, ¿verdad? Seguir a Cristo no es algo superficial. Seguir al Señor es respeto, es seriedad, es santidad. La comunidad cristiana se ve como algo santo, auténtico, así debe permanecer, porque los cristianos deben mostrar ese
ser santos, ser auténticos, ser leales, ser transparentes. No debemos vernos como un grupo social más, que hay una separación entre lo social y lo espiritual que debe estar unido, sí, pero nosotros no debemos mostrar nada más la parte social y lo espiritual a un lado, no, debemos mostrar esa parte, tanto social como espiritual, pero delante de la presencia del Señor, no ser un grupo social y nada más, no. Más hay una separación también aquí en este pasaje que leímos entre los curiosos y los verdaderos creyentes. Miren que se acercaban muchos curiosos, pero no se atrevían a llegar a los pies de Cristo porque sabían que había un compromiso real, sabían que tenían que hacer cambios en su vida, sabían que tenían que ser personas diferentes para llegar a los pies del Señor y trabajar con esa lealtad, porque había algo poderoso que nos estaba mirando, los miraba a ellos y nos mira a nosotros hoy en día, porque esta palabra sigue vigente para nosotros como iglesia. No cualquiera se unía por conveniencia, porque estaba de moda o por interés, no. Estos se mantenían a la distancia, porque los que se unían a la iglesia eran los que creían de verdad y los que sabían que seguir a Cristo era de verdad, y seguían llegando a la iglesia gente, pero gente con la santidad de Dios, que producían ese respeto inmediato porque habían creído en un Dios poderoso, porque tenían el poder de Dios, porque era gente que de verdad les servía al Señor, y la gente no tenía por qué rechazar el evangelio, porque verdaderamente sabían quiénes eran los apóstoles en ese momento. Ellos dice que era tanto el respeto que les tenían, que sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocase. Aunque sabemos nosotros que no era la sombra lo que iba a sanar a los enfermos, era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Pero era tanto ese poder que sacaban a los enfermos, que traían multitudes de ciudades cercanas, que eran atormentadas por espíritus malos y todos eran sanados por el poder de Dios. Y sabemos que ese poder trasciende fronteras. Sabemos que ese poder te penetra el alma, el corazón. Sabemos que el poder de Dios cambia las circunstancias. Sabemos que el poder de Dios cambia a las personas. Sabemos que ese poder maravilloso, amigo, tú que me estás oyendo, también lo puedes recibir acercándote a los pies de Cristo con ese corazón sincero, porque el Señor todo lo ve. Aunque nosotros no veamos, Dios nos está mirando. Ese poder trasciende y Dios demanda integridad y sinceridad en su iglesia. El Señor respalda con poder a quienes viven en obediencia y a quienes son leales de verdad. Y para que este testimonio de nosotros sea real y sea un testimonio verdadero, para que este testimonio pueda impactar a mucha gente, tenemos que dejar de ser hipócritas, hermanos. Tenemos que dejar de ser mentirosos. Tenemos que ser personas sinceras, leales delante de la presencia del Señor. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, te bendecimos a ti, Padre, como el único maestro que nos enseña, que nos guía, que nos ayuda. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por protegernos, gracias por ese poder maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las personas que van a escuchar este mensaje para que sea llegando a su corazón, y si hay que hacer cambios, Señor, sean cambios que se hagan en la vida de cada uno de nosotros, y de los que no te conocen, Señor, puedan llegar arrepentidos a tus pies por ese poder maravilloso y ese mostrar del evangelio de Cristo, un evangelio lleno de poder, un evangelio lleno de amor, un evangelio lleno de gracia, que a pesar del juicio, Señor, tú estás ahí en cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.